Configuración de válvulas de radiador inteligentes con la aplicación Home Plus Control Legrand. Gracias a la compatibilidad entre Smarther with Netatmo y las válvulas de radiador inteligentes Netatmo, puedes extender el control de tu sistema de calefacción a cada radiador por separado para poder personalizar la calefacción en todas las estancias de tu hogar. En la caja de la válvula encontrarás los adaptadores para instalarla en diferentes tipos de radiadores. Veamos cómo se hace. Retira la tapa de la llave del radiador e instala la válvula de radiador inteligente Netatmo. Presiona y gira con 2 dedos la parte frontal de la válvula para acceder al compartimento de la batería e introduce 2 baterías de tipo AA. Cierra el compartimento y después la llave externa de la válvula. En un momento la válvula se enciende y busca una conexión por radio con el gateway. Te recordamos que no es posible configurar las válvulas antes del Smarther, que actúa como pasarela de radio. En este ejemplo solo hay un Smarther instalado. Si hubiera más de uno, la aplicación nos preguntaría cuál está asociado con la válvula. Atención, en este vídeo no se muestra este paso. Abriremos la aplicación Home Plus Control Legrand y añadiremos un producto desde el menú que hay en la parte superior izquierda. Ahora sigue el asistente de la app. Si has introducido las baterías hace tiempo, sácalas e introdúcelas de nuevo para reiniciar la válvula. Seguiremos con la configuración hasta que la aplicación reconozca todas las válvulas existentes. Puede tardar 20 segundos. Si tienes más de una válvula, puedes reconocerlas haciendo parpadear la pantalla del display electrónico. Ahora, coloca la válvula en una de las habitaciones de la app o crea una nueva. Asígnale un nombre y recuerda que será el nombre que deberás utilizar con tu asistente vocal. Ya has terminado. En pocos segundos, la válvula se activa y muestra la temperatura de la habitación.